servicios, digital. Entonces, para poner estos, porque estos son ejemplos o son quizás aspectos muy técnicos, entonces, como para empezar a desmarañar qué significa estar en una ciudad inteligente, voy a hacer de cuenta que estamos, y hagan también ustedes este ejercicio conmigo, hagan de cuenta que nos levantamos hoy a las 7 de la mañana y no estamos viviendo en un futuro lejano, cercano, no sabemos qué futuro, viviendo en una ciudad totalmente inteligente y quiero saber cómo, o quiero saber qué significa estar con algunos ejemplos. Por ejemplo, a la mañana muy tempranito, a las 7 de la mañana, bueno, no sé, capaz que hay gente que se levanta un poco más temprano, pero a las 7 de la mañana puse yo que esta persona, yo me levantaba en esta ciudad inteligente, y el despertador inteligente, que en este caso puede ser o el celular o un dispositivo que está conectado a los diferentes dispositivos del hogar, ya tiene alarmas automatizadas y se sincroniza automáticamente con los servicios públicos. ¿Qué significa eso? Que ya este despertador va a tener la información del clima, el transporte, las noticias, una comunicación con el centro de operaciones de la ciudad, novedades de cómo está la ciudad. Entonces, desde el momento cero, desde el momento de las 7 de la mañana que me levanto, hasta que comienzo a bañar o comienzo con el desayuno, a ver, un segundo que acá veo una... ¿Ok? ¿Saben que es una pregunta? Bien, gracias. Puedo estar muy conectado, ¿bien? Entonces, esa es el primer inicio, cómo sería arrancar en una ciudad inteligente. Pasemos a las 8 de la mañana. Listo, ya me bañé, ya hice lo que tenía que hacer, salí de casa, voy camino al transporte público, ya sea en ese futuro que tomemos un colectivo, que tomemos un tren, un vehículo liviano, por ejemplo, que ya se ha implementado en otras partes del mundo, como por ejemplo en Río de Janeiro. Y el reloj inteligente que tenemos, uno como por ejemplo el que tengo yo acá, si están viendo acá, un reloj inteligente que ya existe, nos da la ruta más corta y la ruta más segura desde el trayecto de mi casa a esa parada de colectivo o esa parada de tren. Y mientras caminamos, el teléfono me da una notificación de las promociones que tengo cerca de los locales que tengo cerca, que como empiezan a notificarse que yo estoy pasando por esa cuadra, automáticamente reconocen mi dispositivo y me mandan una notificación por si quiero un café, por ejemplo, o si soy vegano, por si quiero algún sanguchito con alguna verdura. Entonces, tengo mi perfil cargado ya en mi teléfono y ese perfil se va comunicando automáticamente a medida que yo voy caminando hacia la parada de colectivo. Es decir, que hay una hiperconexión y estos dispositivos se van hablando solos sin que yo tenga que entrar en esa comunicación. ¿Bien? Después estoy en la parada de colectivo o en la parada de este tren. Hay internet libre, por supuesto, otorgada por la ciudad. Y son paradas inteligentes. ¿Y qué significa una parada inteligente? En la que yo puedo saber dónde está el próximo... a ver, Marcos dice que no escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahí pongan sí en el chat, si se me escucha bien. Sí, te escucho mal. Perfecto, genial. Entonces, también dentro del transporte público, el chofer sabe en cada parada cuántas personas hay adentro del colectivo o ese tren. Entonces, hay una comunicación entre cada uno de nosotros que va mucho más allá por ahí de la comunicación que estamos acostumbrados hoy, en la que nosotros como usuarios tenemos que hacer algún tipo de mensaje o llamada. Empiezan a comunicarse sin que nosotros entremos a hacer alguna acción. 8:30 de la mañana me bajo del tren este o me bajo, por ejemplo, del colectivo y todavía me queda un par de cuadras a mi casa, ¿bien? Entonces el celular automáticamente me dice, mira, hay una bicicleta y ya tiene un GPS instalado, que es un transporte público que está disponible en la ciudad. Entonces, cuando me voy acercando a esa parada de bicicletas, la desbloquea automáticamente porque sabe que yo estoy llegando ahí y automáticamente aparece en la pantalla de la bici cuál sería el lugar o el trayecto más corto para llegar a mi trabajo. Entonces, acá estamos viendo un sistema integrado, un sistema público de transporte integrado, con la integración también a mis aplicaciones y a el uso diario que yo estoy dando a través del teléfono inteligente o de los relojes inteligentes, etc. ¿Bien? Y también tengo puntos de interés porque hagan un ejemplo. Yo estoy sacando la bici, por ejemplo, y aparece un turista. Y el turista me dice, ¿cómo hago para llegar a tal punto de interés?
Entonces yo le digo, mirá, conectate en la red libre que tiene la ciudad, y con esa conexión vos vas a ir caminando y automáticamente te van a llegar notificaciones de una iglesia que tengas cerca, por ejemplo, un monumento histórico. Te van a decir la cantidad de personas que hay haciendo fila para entrar a ese monumento, el costo que tiene, cuál es el mejor horario para ir, todo sin que vos digas absolutamente nada, simplemente estando conectado en esa red libre de la ciudad. Entonces, empezamos a ver que también una ciudad inteligente aporta no solamente al transporte público, a la facilidad, a la seguridad, sino también al turismo en esa ciudad. Llegamos al trabajo a las 9 de la mañana, por ejemplo, estoy llegando al trabajo, bien, a una cuadra antes de llegar al trabajo veo que hay un accidente. Por ejemplo, no sé, un camión que vuelca y está por prenderse fuego. ¿Qué hago yo automáticamente? Saco mi teléfono inteligente, bien, eso es a las 9 de la mañana, saco una foto y publico una foto en mis redes sociales alertando al centro de control de la ciudad, al centro de control inteligente, y el centro de control, como ve que en las redes sociales hay muchas alertas de muchos usuarios cerca con respecto a eso, automáticamente manda los servicios de emergencia, bomberos, ambulancias, policía, ¿bien? Entonces se dispara una alarma automática con un centro de control inteligente y llegan, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, un camión de bomberos futurista. Esto yo lo puse porque ya se implementó en otras partes del mundo, es eléctrico, es amigable con el medio ambiente y también está súper conectado a las necesidades que tenemos. Bien, todo esto a través de inteligencia artificial. Se conectan entre sí con Internet de las Cosas, que son cuando los dispositivos se hablan entre sí sin que esté el humano presente para hacer algo, y con inteligencia artificial que ayuda a tomar decisiones aprendiendo de los casos prácticos que va pasando en el día a día. Entonces yo a las 9 de la mañana reporté sin querer en mis redes sociales un accidente y eso automáticamente disparó una alerta al centro de control de la ciudad, que también automáticamente hizo una sincronización de semáforos para que los servicios de emergencia lleguen rápidamente y no haya problemas con el tráfico. Llego al trabajo, ya está, ya publiqué en mis redes sociales y me tomo un café. Pero tomándome el café con la gente del trabajo, como estamos viendo, ahí estamos ahí hablando cómo fue el fin de semana, etcétera, a las 10 de la mañana entro a una página o a una aplicación que es el tablero de control inteligente de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ciudad yo voy a poder entrar, en esta ciudad inteligente, a indicadores de control ambiental, como está el aire, por ejemplo, en la ciudad, zonas de riesgo en la ciudad, qué parte no tendría que ir porque o hay una manifestación, o hay algún problema en la calle, por ejemplo, y el estado de los servicios, cómo están los colectivos, cómo están los aviones, todo en un solo lugar y sincronizado y público, porque es información que brinda la ciudad. Entonces, a las 10 de la mañana me informo de cómo está mi ciudad a través de, tomando un café, por supuesto, a través de una aplicación o a través de una página web. Pasa el día, yo sigo trabajando, por supuesto, y a las 12 es hora del el almuerzo. ¿Qué hago en el momento del almuerzo? Me llega una promoción automáticamente a mi celular con los negocios y los restaurantes que están cerca, y yo decido comer, obviamente con las promociones que hay, yo decido comer en la plaza que hay, por ejemplo, en la plaza que tengo al frente del trabajo, como estamos viendo acá. Y como vemos en la foto, supongamos que es una plaza donde va muchísima gente. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo puede ayudar un almuerzo mío, por ejemplo, a la planificación urbana inteligente? El sistema automatizado de planificación urbana de la ciudad, por ejemplo, le llega información de que en esta plaza hay mucha gente todos los días a las 12 del mediodía. Entonces, automáticamente crea un requerimiento para los gobernantes, por ejemplo, de esta ciudad, que dicen, miren, en este lugar estaría bueno planificar otro espacio público extra, porque hay mucha demanda de mucha gente que se concentra a tal horario. ¿Bien? Entonces, actividades como un almuerzo, bien, después en el trabajo, le puede generar un requerimiento al gobernante de esta ciudad inteligente para una planificación urbana inteligente, ¿bien? Un nuevo espacio público de acuerdo al comportamiento de la ciudadanía, de acuerdo al comportamiento de cada uno de nosotros, a través de los teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y demás. Termino de comer, ¿qué hago después? Tipo 3 de la tarde digo, vamos a planificar el regreso a casa. Ya me quiero volver a casa,
voy a volver tipo 5 de la tarde. Pero ¿qué pasa? A las 3 de la tarde empiezo a planificar el retorno, miro el tablero de control ese que le dije que era de la ciudad, para ver de nuevo el estado de tiempo real de la ciudad y planificar la vuelta. Miro qué zonas hay de cortes de calles, por ejemplo. Hay algunas calles que por algunos mantenimientos cambiaron de direcciones. Imagínense una avenida grande acá en Córdoba, que a la mañana tiene una dirección y a la tarde tiene otra, pero eso lo hace automáticamente de acuerdo al flujo que hay de tránsito, ¿bien? Entonces yo tengo que entrar para ver cuál va a ser el mejor camino a casa, si tengo que tomar la bicicleta, si agarro un tren, si agarro un colectivo, etc. ¿Bien? Y eso lo hace automáticamente, yo solamente tengo que entrar y recibir la notificación. Sigo trabajando un poquito más. A las 4 de la tarde, ¿bien? Hay un sensor en mi casa, un sensor porque también yo tendría en esta ciudad inteligente un sensor. A ver si yo estoy viendo una anotación, voy a ver si puedo borrar todo. Acá está. Ahí está. A las 4 de la tarde, bien, hay un sensor en mi casa, porque yo tendría una casa, por ejemplo, también inteligente, con sensores, que esas versiones que se bajan sola, que se suben sola, con asistentes virtuales. Lo que vemos por ahí en las películas que hoy quizás ya están disponibles en algunas partes del mundo. Esos sensores reciben información del servicio de recolector de residuos, por ejemplo. Hoy, a mi cuadra, el servicio de recolector público de residuos le dice que toca recolectar solamente lo reciclable. ¿Bien? Entonces, mi casa automáticamente me va a dejar un aviso en el televisor. Cuando yo entre en mi casa va a haber un aviso en el tele que dice: Pablo, acordate que hoy solamente tenés que sacar los residuos reciclables y no otros. ¿Bien? Entonces, eso ya empieza también a construir una forma de recolectar los residuos, de gestionar esos residuos de forma un poquito más inteligente a la que quizás estábamos acostumbrados en el pasado de esta ciudad inteligente. Vamos a ver un poco más. Vamos bien con el tiempo. Son 5 de la tarde, yo tengo en esta oficina que estoy trabajando, esta oficina imaginaria que estoy trabajando, no tengo muchas ventanas para ver cómo está el clima afuera, entonces tengo que entrar de nuevo a ver cómo están las cosas a través de una aplicación. Entonces cuando estoy por salir, recibo una notificación a mi celular del centro de operaciones de la ciudad y me dice que hay alerta de tormentas muy fuertes a corto plazo, es decir, que en una hora se puede largar, así como vemos en la imagen, un tormentón que, bueno, yo me olvidé realmente si dejé la ventana abierta, si están prendidas las luces, etc. Pero en esta ciudad inteligente, como voy a tener también dispositivos inteligentes en mi hogar, directamente la ciudad me avisa a mí que le mandó a una señal a mi casa, bien, a los dispositivos de mi casa, se van a sincronizar y automáticamente mis ventanas se van a cerrar, las puertas se van a trabar, las luces de emergencia de la misma casa se van a prender y de la cuadra se van a prender. Entonces se van a comunicar entre el centro de operaciones de la ciudad, mi casa, y yo solamente voy a estar notificado y tranquilo que esta tormenta no me va a dejar inundado todo. Lo único que no voy a poder hacer es levantarme la ropa si es que la lavé ese día, pero bueno, se mojará. Pero supongamos que me avisa eso y ya cerró toda la ventana y demás. Llego a mi casa, después de un tiempo de viaje en el colectivo llego a mi casa. Cuando entro a mi casa, bien, ¿qué es lo primero que veo? Veo en el televisor prendido que tengo que sacar los residuos reciclables, como me había llegado la notificación anteriormente, y automáticamente queda en mi casa sin que yo haga nada. Pero también recibo una alerta de geolocalización. Quiere decir que como el celular está ya cerca de la red Wi-Fi de mi casa, sabe que efectivamente llegué de forma correcta, que llegué en el horario que estaba estipulado, y puede largar o lanzar una alarma a mis seres queridos diciendo, a mi familia, por ejemplo: Pablo llegó bien y a horario a su casa. Bien, un sistema medio buchón, pero también sirve para la seguridad personal. ¿Por qué? Porque aparte este sistema, aparte de avisarle a mi familia, puede sincronizarse y decir: bueno, Pablo ya llegó a su casa, y puede contactar a la alarma comunitaria para que en la cuadra o en ese espacio de 3 o 4 cuadras, el sistema de alarma comunitaria ya sabe que yo estoy en mi casa y pueden prender las cámaras de seguridad de la esquina, por ejemplo. Puede haber otra forma de monitorear el comportamiento que yo tengo en mi casa. Todo eso automáticamente
sin que yo intervenga, simplemente me notifica y acepto y estoy un poquito tranquilo de que este sistema inteligente me está cuidando. 7 de la tarde, ¿bien? Ya estoy en mi casa, ya llegué, el sistema ya sabe que estoy en mi casa. Entonces saqué la basura, ¿bien? El residuo reciclable, pero aquí hay una cosa muy interesante. Yo llegué al contenedor de basura, abrí el contenedor de basura que tengo en la esquina de mi casa, deposité la basura y estaba lleno el contenedor. Este contenedor tiene un sensor que le permite saber qué tan lleno está el contenedor. ¿Para qué le sirve este indicador al contenedor? Porque eso, dependiendo si hay contenedores llenos en la cuadra, le va a mandar esa información a los camiones de recolección de basura que también tienen conectividad, y el camión automáticamente va a generar un mapa dinámico de recolección de basura. Es decir, que todos los días va a ser un recorrido diferente si es que los contenedores están más vacíos o más llenos. Eso me le va a permitir ahorrar combustible, le va a permitir que sea mucho más sencillo, más rápido. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un camión que ya existe de recolección de residuos, donde tiene GPS, donde tiene una pantalla con indicadores, viendo el nivel de llenado que tienen los contenedores de basura. Entonces, realmente ahora la recolección de residuos se convierte en una recolección inteligente de residuos con un mapa inteligente de recolección. Entonces yo me despreocupo de eso, ya dejé la basura que tenía que dejarla reciclable, y llegan las 8 de la noche. ¿Qué hago a las 8 de la noche? Ya pasé un día súper cansador en el trabajo. Entonces, yo estoy estudiando una carrera de posgrado, por ejemplo, en esta ciudad inteligente. Y esta carrera tiene una parte de educación virtual integrada con una parte de educación presencial, que por ahí tengo que ir a la universidad. Cosas que ya vemos hoy actualmente en nuestra ciudad, pero esto se potenciaría más porque estaría integrada con otros cursos que puedo hacer afuera, que puedo hacer con aplicaciones que me baje, que estén por afuera de la universidad. Entonces, estaría un poquito más integrada esta educación virtual. Entonces, estoy en un curso leyendo un archivo, por ejemplo, PDF, un libro que tengo que leer para un trabajo final, y me llega una alerta a mi celular, y también se sincroniza con mi reloj inteligente. ¿Qué me dice esta notificación? Me dice: el Centro Inteligente de Salud ya tiene los estudios que te hiciste la semana pasada de sangre, por ejemplo. Te hiciste un estudio de sangre para ver cómo estabas, no sé, del colesterol, de algo de eso. Ya están listos los estudios que te realizaste. Me llega la notificación y todo eso se cargó a una historia clínica digital. ¿Para qué me sirve a mí a las 8 de la noche eso, conocer automáticamente que ya están listos esos estudios? El sistema, la aplicación del Centro Inteligente de Salud, va a empezar a buscar el médico disponible más cerca de mi casa y le va a dar acceso a esta historia inteligente, y automáticamente me va a generar una reunión, ¿cómo se dice cuando voy a ver al médico? Cuando, bueno, me sale, bueno, un turno para el médico. Gracias, me soplan de acá atrás. Me va a dar un turno para el médico, claro, una consulta, automáticamente, porque el sistema va a entrar a mi agenda, va a ver que tengo disponible, por ejemplo, un jueves a la mañana, va a ver que el médico está disponible, entonces sin que yo haga nada, va a llamar y va a dar un turno para esta consulta con esta historia digital, con los últimos estudios que me hice. Todo de forma automática mientras yo leía y estudiaba en la plataforma virtual de la universidad. ¿Bien? Llegan las 9 de la noche, ya dejé de estudiar. ¿Qué me pongo a hacer? Lo que todos hacemos a la noche es mirar esa serie favorita, esa peli favorita en la plataforma de streaming que exista, capaz que ya no exista ni Netflix en aquel momento, pero pongamos que estamos viendo una serie en esta plataforma de streaming, y me acordé que yo tengo que renovar mi carnet para el servicio público de transporte, para este colectivo. Me olvidé que tenía que renovarlo y que vencía justamente el día de hoy. ¿Qué hago? Agarro la aplicación y puedo hacer un trámite de renovación en 5 minutos, porque los trámites van a ser 100% online y van a estar disponibles para realizarlo las 24 horas. Entonces, pongo en pausa la película que estaba viendo, la serie que estaba viendo, renuevo mi carnet para mañana no tener ningún problema, y automáticamente se genera la autorización para que siga usando el transporte público.
¿Qué hace automáticamente este sistema? Bueno, obviamente voy a poder pagar impuestos, voy a poder autorizar pagos, etc. Y todo eso va a quedar grabado. Por último, ahí hay un micrófono abierto, me parece. Por último, llegan las 10 de la noche, ¿bien? Y estoy pronto para irme a la cama, me acuesto muy tempranito para leer un poquito de libro y demás. ¿Qué hace el sistema inteligente? Hagamos de cuenta que acá ven en la pantalla que en la cama que yo tengo todo, pantallas, despertadores inteligentes y demás. El despertador inteligente, acá hay algo muy interesante que me gustó mucho ponerlo, es las luces se apagan automáticamente. Automáticamente en la puerta de entrada de mi casa aparece un cartel que estoy descansando, por si llega algún vendedor, etc. Y planifica el horario al otro día. Entonces automáticamente mi despertador inteligente se comunica con el centro de control de la ciudad y ve cómo estará el tráfico, si hay alguna obra planificada, si hay algún corte planificado, cómo estará el clima, y de acuerdo a eso me va a despertar más temprano o más tarde para que llegue a horario de mi trabajo. En el caso, por ejemplo, de este día, se dio cuenta que este despertador inteligente al otro día iba a estar todo tan normal que dijo, te voy a regalar 30 minutos y puso la alarma 30 minutos después de lo que me desperté hoy. Así que mañana me levantaría en vez a las 7, a las 7:30 de la mañana y aún así llegaría bien a horario a mi trabajo. Así que así fue básicamente un día en una ciudad inteligente, un día en la que, ¿cómo cambiaría mi vida? Tendría más seguridad, tendría más tiempo de gestión, más formas de gestionar mi vida y también gestión para la ciudad, para que yo esté más seguro. Estaría todo más integrado, con conectividad, por supuesto, todo estaría conectado entre sí, dispositivos que se hablan entre ellos sin que yo participe, por ejemplo. Se basaría el desarrollo de la ciudad en la innovación y entregaría valor a la vida en el día a día de lo que estamos haciendo. ¿Cómo cambiaría mi vida también? Mejoras en el sistema de salud, en la educación, en el trabajo y la producción, por supuesto, a través de la innovación, en el transporte público. Sería un sistema con más inclusión también por los diferentes aspectos que me daría la disponibilidad y el acceso a estas herramientas tecnológicas. Por supuesto, ambiente y energía, eso sería mejorar todos los aspectos de ambiente y energía. Más seguridad y también la gestión desde las personas que le tocan administrar una ciudad y también en contacto muy, muy estrecho con el ciudadano que le toca vivir el día a día en esa ciudad. Así que bueno, esa fue la experiencia de un futuro quizás no muy lejano de lo que sería vivir en una ciudad inteligente. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahí si quieren, te dejo a vos, Javi, bueno, para coordinar micrófonos. Sí, la verdad que ha sido muy buena la experiencia. Yo lo que les voy a pedir para que todos podamos en orden ir preguntando, que el que quiera preguntar, yo tengo todos los micrófonos silenciados en el chat. Si ustedes ven abajo, en la barra que está abajo de la aplicación, hay una ventanita que dice chat, ahí pueden hacer las preguntas. Ahí todos están diciendo que es muy bueno, así que realmente ha sido muy bueno. Está también Carlos Sosa, que va a ser quien mañana va a ocupar el lugar que hoy ocupa Pablo, así que también los saludamos Ahí Carlos hizo una pregunta, se la contesto si quieren. Dice, Pablo, ¿cómo sería el asunto del posible hackeo de los dispositivos? Bueno, la seguridad a nivel tecnológico tiene que ser fundamental, así como lo está haciendo actualmente. Actualmente las empresas, por ejemplo, de bancos, las ciudades, tienen equipos muy grandes que gestionan la seguridad. Y en un futuro no muy lejano, esos equipos también tienen que estar trabajando muchísimo porque cada vez van a haber más dispositivos y al haber más dispositivos van a haber más vulnerabilidades. Pero mientras crezcan las vulnerabilidades van a crecer el conocimiento y la capacidad que tenemos y es por eso que la innovación tiene que ser crucial para llegar a esta realidad sin tener mayores complicaciones. Si alguien más quiere hacer una pregunta, levanta la mano o pide el turno por el chat y yo le habilito el micrófono, así le pregunta directamente a Pablo.
Bueno, todos siguen elogiando la charla de Pablo, todos están leyendo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pero nada, que realmente ha sido, a ver, siempre romper el hielo es bastante difícil. Ahí Noelia te hace una pregunta, se la contestas directamente. Ahí no hay, ahí dice, sí, sí. ¿Hay hay en día alguna ciudad que más se asemeja a la ciudad que presentaste? Mirá, yo te puedo contar, estuve haciendo una investigación sobre ciudades inteligentes en la ciudad de Río de Janeiro, en el momento de las Olimpiadas que se hicieron en Río de Janeiro. Varias empresas colaboraron con el gobierno local y generaron un centro de operaciones, un centro de control y de operaciones de la ciudad, que es gigantesco, donde desde ahí administran todos los servicios de la ciudad con otras empresas, como por ejemplo Google Maps, Waze. Tiene servicios parecidos a esto, pero ¿qué pasa? Todavía falta generar políticas de conectividad o de dispositivos o de inclusión, es decir, de acceso a esa tecnología para toda la sociedad. Pero ya hay experiencias en América Latina con respecto a eso. En Estados Unidos, San Francisco también es algo muy similar a lo que estábamos teniendo. Y por supuesto, Japón también está trabajando fuertemente en lo que es sobre todo sostenibilidad, es decir, sustentabilidad, perdón, recolección automática de residuos, la separación, cómo catalogar árboles, por ejemplo. Yo lo he visto en Japón, que cada árbol que tiene en la vía pública tiene un código QR, y ese código QR vos lo escaneás y te dice cuándo fue plantado ese árbol, cómo está siendo gestionado. Entonces, hay una trazabilidad de este medio ambiente muy grande y ya hay experiencias muy, muy buenas. Le doy la palabra a Raquel Bazán, que tiene la mano levantada. Ahí tenés habilitado el micrófono, Raquel. Bueno, quería preguntarle a Pablo, ¿cómo ve a Córdoba, digamos, en cuánto tiempo podríamos tener algo de lo que mostraste como ciudad inteligente? ¿Cuándo crees que tiempo podríamos experimentar algo parecido? Mira, la ventaja que tenemos acá en Córdoba es que hay recursos disponibles, y esta es una visión muy personal. Hay decisiones para llevar a Córdoba hacia ese camino. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a imaginar cómo queremos nuestra vida en ese sentido, en una ciudad inteligente, y empezar a proponer esas ideas y que esas ideas se vayan cumpliendo. Lo fuerte que tenemos que hacer acá es cosas que quizás se comenzaron a hacer, mejorar el transporte, también lo que son los servicios de atención al ciudadano, nuclear todos los servicios digitales de forma concentrada, de forma unificada, integrada. Y me parece que es un buen paso, por eso dije, quizás una realidad no tan lejana para nosotros. Ahí tenés una pregunta de Eliana, que dice, no sé qué, en Corea del Sur es una ciudad inteligente, ¿puede ser? Hay todavía... Tiene muchos aspectos, sí, tiene muchos aspectos de ciudad inteligente. El tema es que hay todavía disputas, como es tan dinámico la tecnología, por ahí ciertas tecnologías quedan obsoletas con respecto a años anteriores. Entonces, tiene que volver a trabajar y a resignificar un montón de aspectos de su vida cotidiana para que se le vuelva a esa categoría de ciudad inteligente. Pero sí, mucho tiempo se lo consideró a varias ciudades de Corea del Sur ciudades inteligentes, porque cumplen con muchos de los aspectos que vimos hoy. Ahí hay otra pregunta de Carlos Sosa, no sé si la estás leyendo. Sí. Con respecto a los vehículos autónomos, integrarán a un sistema público automático o a criterio tuyo, esto no pasará sino hasta dentro de mucho tiempo. Mira, yo tuve mi experiencia, que también tuve la oportunidad de vivirlo en Tokio. No utilicé Uber, en Tokio utilicé algo muy similar. Cuando lo pedí, me llegó a la puerta del shopping, me subí, y para mi sorpresa era un auto que no tenía chofer. Me asusté un poquitito al principio, pero después de estar 4 cuadras andando con el auto, me relajé y empecé a hacer otras cosas dentro del vehículo, y llegué bien. Es decir, esa tecnología ya existe y está implementada en el mundo, así que yo creo que si trabajamos en una infraestructura robusta, también se puede implementar acá en Argentina. Si me das un segundito mientras la gente va pensando
algunas otras, bueno, ahí hay una... Hay más preguntas, sí. Dale, contestale, ¿la lees? Sí, las grandes compañías, Google, Facebook, tienen manejo en todas las ciudades en cuanto a la información y intervención sobre nuestros sistemas de comunicación virtual, influencias. Sí, esa es una cosa en la que también tenemos que tener cuidado al momento de hacer estas experiencias. Vuelvo a comentar porque es algo que conozco, lo que pasó en Río de Janeiro, que hizo convenios con Google para recibir información y dar cierto tipo de información. Pero esos convenios fueron muy acotados y lo que prevalecía era la privacidad. Lo que está pasando ahora en la Unión Europea, con la implementación de la regulación de datos personales, ahora esa privacidad tiene una importancia muchísimo mayor. Entonces, esas regulaciones van adaptando el paso de la tecnología y las necesidades de las ciudades para que justamente estas grandes corporaciones tampoco tengan el control o la influencia sobre la decisión de las grandes masas. Entonces, hay que trabajar en conjunto, tanto a nivel legal, tanto a nivel operativo, a nivel gerencial. Entonces, me parece que si todos estamos en la misma página, podemos llegar a un equilibrio entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Tenés un par de preguntitas más? Dale. Vos decime cuando tenemos que dejar, cortamos, no Sí, tengo ningún problema. por ahora Dale. estamos bien con el tiempo. Genial. Uno de Liliana. Aparte están súper interesantes. Sí. Socialmente, dice, ¿cómo sería transformar la población en competente en ciudad inteligente? A ver, ahondá un poco en la pregunta porque no creo entenderla, pero no estoy seguro. Dice, socialmente, ¿cómo sería transformar? No sé si le querés dar el micrófono a ella. Bueno. A ver. Ah, ok. Dice, pregunto lo mismo que Lili. Ahí me dice Johnny, ¿cómo se puede hacer que una sociedad que se le complica respetar la propiedad ajena para que se pueda utilizar un taxi autónomo, por ejemplo? No es algo de un día para el otro. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que la gente no robe las claves Wi-Fi? Y bueno, de a poco se va, primero regulando, ¿bien? Se puede tener herramientas legales, que de hecho muchos países lo están teniendo. Y segundo, cuando vamos entendiendo que es algo, es con tiempo, ¿no? Y con mucha concientización. Me acuerdo, por ejemplo, en el Reino Unido, el gobierno local, sí, hizo toda una concientización de panfletos, pancartas, habían arriba de los taxis, estaban en el transporte público, sobre la semana de la ciberseguridad. Tomar conciencia de la gente lo que importante que era proteger sus datos personales. Entonces me parece que es un trabajo en conjunto para que vayamos transformando realmente la forma en que tenemos y percibiendo el valor que tiene. Para mí, bien, primero para mí, que proteger ese bien público y después para la sociedad, por supuesto. Es algo que se construye, en mi opinión, y que no sería de un día para el otro, pero se pueden hacer muchísimas cosas con muchas herramientas para que tomemos conciencia de eso. Bien, ahí te pregunta Roberto, ¿sí? ¿Cómo se pondría de manifiesto la inclusión respecto a la disponibilidad de equipos para todos? ¿Equipos a nivel dispositivos, me decís, Roberto? ¿O equipos en qué sentido? Bien. Mirá, a nivel dispositivos, nosotros incluso a nivel región tenemos experiencia. Yo creo que la conectividad es un recurso fundamental para imaginar una ciudad como la que describí, porque una ciudad con Internet de las cosas, es decir, con dispositivos que se conecten entre sí sin que el ser humano esté metido al medio, que se comunique el centro de control con mi casa, con la empresa privada. Bueno, todo eso requiere de conectividad y hay veces que por ahí los costos que puede tener hace que te deje afuera de ese sistema. Entonces, asegurar que la gente pueda acceder a través de los dispositivos que tiene actualmente es fundamental. Y también generar soluciones multiplataforma y soluciones que puedan ser instaladas en diferentes dispositivos, de diferentes capacidades, que yo digo lo mismo de siempre, que el logo de Facebook sea el mismo accediendo desde el último iPhone hasta
el celular por ahí de hace 5 o 6 años que tenga y que pueda acceder a la misma aplicación, es decir, pensar las soluciones que pueda pasar por diferentes plataformas y por diferentes dispositivos de acuerdo al alcance de cada uno. Es decir, pensar como un servicio más que pensándolo para un equipo en general. Y con respecto a la inclusión más allá de lo que es disponibilidad de elementos tecnológicos, también que sea pensado para inclusión para personas con capacidades diferentes, que los sistemas de gestión de público, por ejemplo, o los sistemas de gestión de alertas o de alarmas comunitarias tengan alarmas de voz, tengan alarmas, no sé, diferentes colores, pensando, por ejemplo, para gente que tiene problemas visuales, daltónicos, por ejemplo. Entonces, empezar a pensar soluciones desde el inicio, desde el diseño, para incluir a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, tenemos ahí una última pregunta y después le vamos a ceder 2 minutos la palabra a Carlos para que nos cuente de qué va a hablar mañana. Perfecto, dale. Dice, en los lugares rurales, ¿cómo se aplicaría este nuevo estilo de comunicación? Bueno, en principio, el objetivo de la ciudad inteligente es mirar a los grandes centros urbanos como con estos aspectos que analizamos ahora, ¿no? Es decir, ciudades grandes. En los espacios rurales lo que tenemos que hacer, y alineado a lo que le dije anteriormente a Roberto, al menos llegar con esa conexión que tenemos para que los servicios que sean digitales, virtuales, lleguen aunque sea a la computadora de ese pueblito más chico que está perdido entre las montañas, por ejemplo. Entonces, asegurar que la conectividad, asegurar los dispositivos electrónicos básicos, una computadora, un dispositivo como un celular. Entonces, eso le va a dar la posibilidad a la ciudad de empezar a ver los servicios que tienen las grandes ciudades y tratar de imitar y ver qué les sirve para una ciudad chica, porque por ahí para una ciudad grande no sirve eso para una ciudad chica, pero empezar a tomar esas cosas, esas buenas prácticas, pero la conectividad, vuelvo a decir, es fundamental para este tipo de ciudades que imaginamos. Bueno, tenemos ahí una última pregunta, que esta sí va a ser la última, pues ya no tenemos más tiempo. Contestarle, dice vamos Marco. a dar la palabra sí. a... Sin problema. Hay dificultades legales a nivel de regulaciones nacionales para, por ejemplo, el uso de cámaras para la monitorización del tránsito vehicular. Mira, hay experiencias a nivel mundial en que hay ciudades que autorizan, hay ciudades que no, y con diferentes matices, al medio de todo. Eso es una gran discusión, bien, el uso de cámaras, por ejemplo, dio una gran discusión en China, cuando se implementó un sistema en que había incluso reconocimiento facial de las personas que cruzaban la calle con el semáforo en rojo, en verde para los autos. Entonces te sacaba una foto de tu cara, te buscaba en las redes sociales el nombre y apellido, y en una pantalla al lado del semáforo te ponía: esta persona cometió un delito cruzando el semáforo rojo para el peatón. Entonces tenemos desde esa solución tecnológica para escrachar, si se quiere decir, al peatón, hasta algo mucho más regulado, como por ejemplo en la Unión Europea, donde ese tipo de cosas no se podrían implementar. Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio en donde la sociedad esté preparada y también sirva para crear conciencia y que sea todo mucho más seguro. Bueno, entonces ahora sí, Carlos, contanos brevemente, porque ya estamos con el tiempo agotado, ¿qué nos va a contar mañana? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pablo, excelente la charla realmente. Dejaste la vara muy alta, así que vamos a tratar de estar a la altura de la línea. Bueno, yo mañana les voy a contar un poquito sobre robótica y cómo se ha introducido en la vida actual, principalmente la inteligencia artificial y la robótica. El tema es, el título es: ¿Mi próximo jefe un robot? Es una pregunta completamente abierta. Y lo interesante de esto es que tratemos de ver un poquito cómo hemos sido desplazados y cómo estamos siendo desplazados de a poco
de distintos rubros y ámbitos que eran pura y exclusivamente espacios de los humanos. Cómo estamos siendo desplazados por parte de los robots y si en definitiva vamos a ver en un futuro no muy lejano, estamos hablando de acá 5, 10 o a lo sumo 20 años, si hasta incluso los cargos gerenciales de las empresas van a ser reemplazados por robots o inteligencia artificial, ¿no? Entonces un poquito de eso vamos a tratar de ahondar. No voy a hacer futurología, yo siempre lo digo, porque futurología me animo a decir que nadie lo puede hacer en estos momentos, ya que el avance es tan rápido que nos termina agobiando y siendo siempre muy superior a la capacidad de cualquiera de nosotros, entonces, de predicción, ¿no? Digo, de cualquier sistema. Pero lo que sí vamos a ver la realidad, es decir, cómo estamos actualmente y cómo hemos sido desplazados de a poco de la mano de los robots que nosotros mismos creamos, ¿no? Por eso el título es, ¿va a ser un robot nuestro próximo jefe? ¿Vamos a terminar trabajando para las máquinas o vamos a seguir siendo la supremacía aquí sobre la Tierra? Bueno, eso va a quedar después yo creo que una respuesta, una pregunta abierta para todos. Bueno, entonces los esperamos mañana. Antes de cerrar, yo le quería preguntar a Gabriel si él quiere decir algo para cerrar esta charla. Sí, Javi. Bueno, primero, la verdad que Pablo, excelente tu exposición. Feliz con los comentarios, digamos, en general del público. La verdad que dejaste la vara muy alta. Así que bueno, desafía también al equipo del ministerio, Javi, a que mantengamos charlas de este nivel y que haya este tipo de interés y de involucramiento. Simplemente agradecerles a todos, gracias Javi también por toda la organización esta, y bueno, vamos por más. Bueno, yo lo que quiero es agradecerle muchísimo a Pablo, que rompió el hielo en esto que realmente es nuevo para todos. Te agradezco realmente muchísimo porque todos estamos pasando un tiempo que no es el mejor de nuestros tiempos y vos creo que hoy nos has brindado 1 hora de tu tiempo para que nosotros podamos disfrutar de esta charla. Les cuento también a todos que hay varios de los futuros conferencistas entre el público de esta charla y bueno, yo tengo la expectativa de que todos nos van a sorprender como hoy nos sorprendió Pablo. Nosotros en la página del ministerio y por redes les vamos a estar haciendo llegar el calendario y el cronograma de todas las charlas. Bueno, simplemente agradecerles a todos que hayan participado de esta conferencia y nuevamente, Pablo, felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando quieran lo volvemos a repetir y cualquier duda o consulta me buscan como Pablo Cardoso Herrera ahí en Google y ahí aparece todo mi dato de contacto. Bueno, seguramente te vamos a pedir que repitas esto en algún otro momento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar la sala. Si quieren abrir sus cámaras para saludarse entre ustedes y bueno, conocerse entre el público, tenemos unos 4 o 5 minutos para tener las cámaras abiertas. Ahí lo veo a Marcelo, que también va a ser otro de los futuros conferencistas. Está Raquel Bazán también, que es otra de las futuras conferencistas. Veo a alguna de la gente del equipo técnico del ministerio, así que bueno, gracias a todos por participar. Nos encontramos mañana a las 18. Perfecto, chao, nos vemos. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.